Varios amotinamientos simultáneos este martes 23 de febrero en distintas cárceles del Ecuador causaron al menos 79 muertes, según ya confirmaron las autoridades ecuatorianas. Analizaremos qué antecedentes llevaron al sistema penitenciario a esta tremenda crisis. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alfredo Muñoz. Él es exdirector del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia y radioaudiencia. Doctor, muchísimas sí, gracias. Doctor, antes de empezar con la entrevista y que nos ayude a analizar este tema, quisiera hacer un breve resumen de lo que ha sucedido. En 2014, la entonces ministra de Justicia de Rafael Correa, Lery Zúñiga, aseguraba que con los inmensos centros penitenciarios que el gobierno estaba construyendo en el país, ya no habría más hacinamiento en las cárceles. La idea era entonces que con 385 millones de dólares gastados entre el 2011 y el 2016 en instalar y construir nuevas cárceles, la de La Tacunga, entre ellas Guayaquil y Cuenca, en el Ecuador se solucionaría completamente el problema carcelario. Eso sumado también a una reforma judicial que ayudaría a mejorar la situación de rehabilitación social en el país. Pero pasaron los años y la realidad parece ser muy distinta a lo que se había anunciado en ese entonces. Ahora, doctor, dígame usted, ¿por qué cree que se llegó a este punto a pesar de todo lo que se hizo, del dinero que se gastó, de las reformas a la justicia? Sí, en primer lugar hay que aclarar, sí, y destacar más que aclarar, que el problema de los sistemas penitenciarios dentro de los países subdesarrollados, como dije en alguna otra entrevista, es la cenicienta en las prioridades del gobierno, el gobierno de turno. O sea, normalmente a la última institución a la que se le atiende para que satisfaga las necesidades y pueda cumplir la misión suya, que en este caso es la rehabilitación social, a la última institución que se le entrega recursos precisamente es a la rehabilitación social. De alguna manera también atendiendo el sentir ciudadano de que no se debe de gastar dinero en delincuentes y que se debe de más bien gastar en otros fines, en educación, en salud, etcétera. Esto lógicamente es un mal crónico de todos los sistemas penitenciarios de todos los países latinoamericanos y en vías de desarrollo en términos generales. Y durante muchísimos años hubo problemas con el tema de la falta de recursos como para solucionar los problemas infraestructurales del sistema penitenciario. En la administración anterior, se construyeron 3 grandes centros de rehabilitación con una capacidad de 5.000 para 5.000 internos cada una, sí, al menos 5.000 internos a la regional de Guayaquil, 5.000 internos en la regional de Cotopaxi, 2.500 internos la de Turi en Cuenca, y con ello pues se satisfacía la demanda que en ese momento había de alojamiento para los detenidos. Sin embargo, de ello, pues como es conocido por distintos factores que no pretendo analizar en este momento, creció sustancialmente el número de detenidos en el sistema penitenciario, pasando de 10.000 detenidos que habían, sí, a 40.000 detenidos que hay este rato. Estoy hablando de cifras redondas. Entonces, con las construcciones que se hicieron en la administración anterior, efectivamente se solventó la necesidad de alojamiento de los detenidos para ese momento. Y sobre todo para sacarlos, doctor, de las cárceles antiguas, ¿no? Que eran en los centros de las ciudades, por ejemplo, en Cuenca, en Ambato, en Quito, el penal García Moreno, por ejemplo, que después se trasladó a la cárcel de La Tacunga. Se hizo un trabajo
en estructura muy importante, porque sí, había hacinamiento. Bueno, el hacinamiento no ha terminado tampoco, pero en todo caso el problema, dicen muchos expertos, y entiendo que usted lo comprende muy bien, también viene de cómo se ha manejado el trabajo dentro de las cárceles, es decir, no solo el tema de seguridad, sino el tema de rehabilitación. Los guías tienen, hay un 70% de déficit en guías penitenciarios, y además cada guía tiene casi 27 reos que cuidar. 27 que encima están armados, son peligrosos, y el guía no tiene con qué defenderse, no tiene con qué poner orden prácticamente, y tampoco tiene una capacitación que le permita saber cómo actuar frente a estos delincuentes. Porque hay algo clave que escuchaba el otro día, y es que, claro, entran policías, están los guías, pero se enfrentan a gente que realmente no le tiene valor a la vida, que psicológicamente no les importa matar. Pero el guía no está preparado para enfrentar eso, el policía tampoco. Entonces entra, obviamente, primero con un punto menos, que es grandísimo, que es el hecho de tengo terror a perder mi vida. ¿No es así? Bien, sí, analicemos un poco de punto por punto de los que usted ha planteado. Sí, en primer lugar, en relación con el hacinamiento, efectivamente, para el momento en que se terminó la construcción de los centros de rehabilitación social, en la época del gobierno anterior, efectivamente se solventó, conforme ha dicho la ex ministra de Zúñiga, efectivamente se solventó ese momento del hacinamiento. Lo que pasa es que de allá para acá se ha triplicado el número de detenidos, y ello provoca, de hecho, que volvamos a tener el problema de hacinamiento. Uh-huh. El tema realmente estructural es qué hacer con los presos, qué hacer con la norma, qué hacer con la cantidad de delincuentes menores, delincuentes primarios que llamamos, que no deberían de estar en un centro de rehabilitación social, sino con medidas sustitutivas precisamente, ¿sí? O en centros de mínima peligrosidad que puedan ser autogestionados desde el punto de vista de unidades productivas en donde puedan trabajar los detenidos. Uh-huh. Pero bien, volviendo al tema que usted manifiesta respecto de la situación de cómo se controla a los internos. La primera línea de control de la autoridad con los detenidos es precisamente la de los guardias penitenciarios. El guardia penitenciario está con los detenidos todos los días, las 24 horas del día. Es prácticamente un preso más. Es prácticamente un preso más, uh-huh. Efectivamente. En alguna ocasión, si es que me permite que haga una digresión, en alguna ocasión cuando yo era director de la cárcel de Cuenca hace 40 años, un interno le decía al jefe de guías, yo salgo en 6 meses, tú seguirás preso. Tal cual. Y efectivamente cuando yo regresé a visitar la cárcel de Cuenca, a los años, sí, ya el interno había salido libre y el jefe de guía seguía todavía trabajando allí. O sea, es una anécdota simplemente, discúlpeme la digresión. No, y muy gráfico, gracias. Pero bien, en todo caso, esto grafica la vida sacrificada que tiene un guardia penitenciario, ¿sí? Si a eso le suma usted el hecho de que hay un déficit del personal de guías penitenciarios, ¿sí? Si a eso le suma también que no tienen ningún tipo de arma no letal para controlar a los detenidos, es prácticamente imposible que el pequeño cuerpo de custodia y vigilancia de guardias penitenciarios, que asciende más o menos a 1,000 personas, ¿sí?, puedan controlar a 40,000 detenidos, ¿sí? Ahora bien, la norma técnica a la que se hace referencia en muchas ocasiones, de que tiene que haber un guardia penitenciario para cada 10 detenidos, esa norma técnica no tiene todo el rigor como para establecer cuán cierta es. De que hay un déficit, existe un déficit. Yo pienso que cada centro de rehabilitación, de acuerdo a las condiciones de infraestructura, de acuerdo a las condiciones del diseño arquitectónico del centro, ¿sí?, necesita más o menos guardias penitenciarios. Por decirle un ejemplo, en el penal García Moreno, que se le conocía también como panóptico García Moreno, uh-huh, es porque hay un punto medio que está en el centro de los pabellones, a donde convergen todos los pabellones,
y desde ese punto una sola persona puede controlar los 5 corredores de todo el penal García Moreno. Entonces, eso le digo, eso es muy relativo, no hay una cifra fija y determinada para decir se necesitan 10, digamos, un guardia penitenciario por cada 10. A ver, pero definitivamente usted lo ha dicho, hay un problema de déficit de guías penitenciarios, de guardias. O sea, eso es clarísimo, es del 70% además. Según eso es lo que dicen ahora, yo creería que es de más, pero lo que dicen desde hace tiempo, 70% de déficit. Y ahora, el problema de la falta de guías supuestamente también iba a solucionarse con la construcción de la primera escuela de formación para estos profesionales en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro, que fue un completo fracaso y se usaron 1.7 millones de dólares y solo se entrenaron ahí 322 guías. Nunca se logró saber si es que realmente salieron bien entrenados o no. ¿Cómo puede el Estado enfrentar este histórico déficit que tiene con el tema de la rehabilitación social? Si es realmente lo que se ha perdido es millonario y escuelas de guías que no sirvieron, nunca se utilizaron. Y es impresionante porque la anécdota que usted nos cuenta pone en evidencia justamente eso, que no solo es que tenemos pocos guías penitenciarios, sino que realmente no saben cómo enfrentar lo que ha pasado. Si tienen estos guías, estos presos hacinados, que son realmente un peligro potencial y que lo sabían desde hace tiempo, ¿cómo no se preocupó el Estado por mantenerles capacitados por lo menos y con los armamentos o la tecnología para poder enfrentarlos? Bien, yo debo aclararle que no es que durante todo el tiempo no han tenido capacitación los guardias penitenciarios. Los guardias penitenciarios, yo recuerdo que cuando era director nacional en la primera ocasión hace 30 años, o cuando fui nuevamente director nacional de rehabilitación hace 20 años, sí, yo organizaba cursos, por ejemplo, para la gente de la costa, organizaba cursos de capacitación de 2 meses, de 3 meses, en el cuartel del ejército que es conocido como el Quinto Guayas, que queda cerca de la penitenciaría. Es decir, capacitación. Pero doctor, usted está hablando de hace 20 años, hace 40 años. Hoy, no solo que las cárceles, como usted mismo lo ha ratificado, pues ya tienen mucho más hacinamiento, hay más presos y además no teníamos el nivel de peligrosidad que ha tenido y la infiltración de mafias que según lo ha ratificado el mismo presidente y hoy también en una entrevista que tuve con el ministro de Defensa, dice que es gente que trabaja con mafias extranjeras, mafias de drogas de Colombia y de México, que tienen años de un sistema delincuencial completamente sanguinario. Y lo hemos visto ya esta semana en el Ecuador. Sí, efectivamente lo que ha manifestado el señor ministro de Defensa es cierto, también lo han manifestado muchos expertos en seguridad nacional y en seguridad ciudadana, respecto a la problemática que tenemos. Efectivamente, lo que yo quería, y no concluí mi idea, Dígame. Es que en su momento, cuando recién entró la administración anterior, despidieron prácticamente a todos los guardias penitenciarios porque se suponía que eran corruptos, y siendo así, al considerarse corruptos, se les echó a la calle y se reclutó a nuevo personal. ¿Y usted considera que era injusto? Perdón, porque dice supuestamente corruptos. Esto tiene que ser permanente. El proceso de capacitación de los guías, de los guardias penitenciarios, el proceso de reclutamiento de nuevos guías penitenciarios tiene que ser permanente. Por ello es que hace 2 años nosotros preparamos un plan que se le presentó al señor presidente de la República solicitándole que declare en emergencia el sistema penitenciario y que adopte medidas urgentes, entre otras el reclutamiento de más personal de guías penitenciarios, la capacitación de guías penitenciarios, el auxilio tecnológico con cámaras de videovigilancia, el auxilio tecnológico con inhibidores de señal de celular para que no tengan contacto con el exterior o entre cárceles o dentro de la misma cárcel entre los distintos pabellones. O sea, se le presentó eso al señor presidente. El señor presidente se demoró 4 o 5 meses en declarar la emergencia, pese a que eran cuestiones de verdadera emergencia.
Y bueno, declaró la emergencia, pero fue una emergencia de papel. Fue una emergencia de papel porque jamás asignó los recursos que se necesitaban para las medidas urgentes del corto plazo y del mediano plazo que hubieran permitido controlar las cosas de manera que la autoridad penitenciaria vuelva a retomar el control de los centros, y retomado el control de los centros no hubiésemos tenido la masacre que tuvimos hace 4 días. Doctor, yo le agradezco mucho y me voy a quedar con lo que usted dijo de que mucha gente cree que no hay que invertir dinero en los presos, en las cárceles. Es donde más tenemos que invertir para que esa gente se rehabilite, para que esa gente pueda rehacer su vida en bien para la sociedad y no volver a tener y ver escenas como las que hemos visto en esta semana, que han sido aterradoras. Doctor, muchísimas gracias. Si es que me permite unos 10 segundos nada más para una pequeña acotación respecto del tema de la inversión en cárcel. Lo que se necesita hacer, Rati, la propuesta nuestra en este momento es que tienen que crearse unidades productivas autosustentadas que con esos recursos puedan apoyar al mantenimiento del sistema penitenciario. Si es que no hacemos eso, todos los gobiernos van a tener problemas en la asignación de recursos para el sistema penitenciario. Pero si es que hacemos estas unidades productivas, si hacemos trabajar a los presos conforme lo establece el Pacto de San José, que dice que es obligatorio para los presos trabajar. Si es que nosotros cumplimos con ello, les hacemos trabajar en alianzas público-privadas para que en base al rendimiento de esa producción se pueda apoyar al sistema penitenciario, podemos encontrar, digamos, un nuevo horizonte y podemos encontrar luz al final del túnel. Y sobre todo porque el trabajo, bien dicen que es una terapia, ¿no? Y además una mente ocupada es una mente sana y es una forma de rehabilitar a los reos justamente. No que estén simplemente encerrados, sino que tengan ocupación, que sea productiva, que sacan dinero y también que les ayude psicológicamente. Le agradecemos muchísimo y ojalá se acojan esas iniciativas importantes y que vienen de expertos como usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a la teleaudiencia por escucharnos. Gracias. Agradecemos a Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social del Ecuador. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado.